Bueno, el resumen genérico de este periodo de sesiones es un resumen de mucho trabajo, hay muchísimo por hacer, pero ya que me preguntas por el tema de la inmigración ilegal, que creo que es algo que preocupa mucho a los canarios, he de decir que tenemos mucha esperanza, porque si bien queda mucho trabajo por hacer, el discurso ha ido cambiando. Ha sido una gran alegría escuchar como diputados que antes hablan de migración o de inmigración irregular, ahora ya abiertamente hablan de inmigración ilegal. Entonces, esto para nosotros es un gran avance, creo que debemos felicitarnos por este trabajo y esta presión conjunta también de la ciudadanía que desde la calle está llamando la atención a los políticos. Y bueno, he acabado este periodo de sesiones con una comisión en la que me ha encantado escuchar como ya una consejera ha dicho que la inmigración tiene que ser legal y ordenada. Es cierto que luego ha añadido otra serie de calificativos, pero fue lo primero que pronunció, inmigración legal y ordenada, con lo cual en materia de inmigración ilegal hay que seguir trabajando en la línea de defender a los españoles y a los canarios de esa inmigración ilegal desordenada y descontrolada que tantos problemas nos está causando ya a día de hoy. La criminalidad, fíjate que la criminalidad ha descendido, pero en cambio ha crecido en algunos parámetros o tipos penales como son las violaciones, las tentativas de homicidio, los homicidios, y lamentablemente las cifras demuestran que en muchos casos estos delitos son cometidos por extranjeros. Recordemos que desde Vox planteamos el retorno no solo de los inmigrantes ilegales, sino también de los legales, incluso que hayan adquirido la nacionalidad, que cometan delitos graves o el delito sea su modo de vida, porque la nacionalidad española no es un regalo, debe ser algo que se debe llevar y portar con honor y responsabilidad. ¿Cómo no vamos a defender la familia, la maternidad, si la célula básica de nuestra sociedad es precisamente esa, es el sustento cuando muchas veces no llega a lo público? Es realmente triste ver cómo si efectivamente se añaden estos conceptos en los discursos de los diputados del Parlamento de Canarias, luego a la hora de la verdad nadie asume la responsabilidad de adoptar medidas nuevas, medidas contundentes, innovadoras, para hacer frente a todos los problemas a los que encaran las familias en Canarias. Nosotros hemos planteado dos proposiciones no de ley para aliviar las cargas que sufren las familias en Canarias. Esa fue rechazada a pesar de contener incentivos fiscales, también un plan de natalidad, la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, rechazada. También llevamos una proposición no de ley para la defensa de la vida, la defensa de la maternidad, que las mujeres pudieran adoptar la decisión que sea con todas las posibilidades y opciones que además obliga la ley, y también fue rechazada. Fue impactante ver esa reacción desmesurada e incluso furibunda de las diputadas que me siguieron a continuación por haber puesto el latido de un feto y por haber entregado una figura de un embrión. Sin duda alguna, desde Vox no logramos que Canarias declarase como región por la vida y que el 25 de marzo se celebre como el Día de la Vida, pero seguiremos dando la batalla y concretamente me gustaría advertir que sí que hemos señalado a la Consejería que en esa nueva ley de infancia y adolescencia que se va a aprobar, creemos que la familia debe ser el eje que guíe la redacción de esa nueva norma. Nosotros creemos que hay que defender nuestro principal motor económico, que es el turismo. Creo que en estos meses se ha demostrado por el sector turístico que no son los ogros. Se ha llegado a una negociación entre sindicatos y patronal, se ha superado una amenaza de huelga y las condiciones laborales realmente en el sector turístico han mejorado, van a mejorar, y creo que esto es una esperanza. Esto yo lo entroncaría con la situación del empleo, que sí que en general es un empleo precario. Hay una gran precariedad laboral. Nos preocupa que desde el gobierno estatal se incida en reducir la jornada laboral, porque lo que quiere la gente es poder trabajar y que se le traiga de su sueldo lo menos posible para sostener el estado de bienestar. Lo que no puede ser es que si hace una década el 9% de las personas que estaban demandando un mejor empleo eran efectivamente un 9%, ahora esta cifra roza casi el 20%. Esto pone en manifiesto que la reforma laboral
que ha convertido en el contrato estrella el contrato de los fijos discontinuos es un grave error. La gente no quiere estar pluriempleada, quiere tener un buen empleo constante, continuo, con un salario que no sea fagocitado por el Estado, y ahí es donde nos encontrarán a Vox. Vox ha estado y seguirá estando en La Palma para lograr su recuperación económica y social. Sí que denunciamos que desde el Gobierno hay mucho marketing, pero pocas nueces. Se celebró hace poco un Consejo de Gobierno en la isla de La Palma, haciéndolo coincidir con las fiestas lustrales. Muy significativo todo, pero se adoptaron una serie de medidas que a la hora de la verdad siguen sin dar solución a los palmeros. Parece ser que los que viven en contenedores seguirán haciéndolo justo hasta antes de la próxima campaña electoral del 2027, y nosotros vamos a seguir exigiendo que las medidas se tomen. Los afectados siguen siendo desatendidos, por eso hemos exigido que se cree el Consejo por la Recuperación Económica y Social de La Palma, que además fue una medida que incluyó el propio Gobierno en un decreto ley que convalidamos en esta casa y que luego el Parlamento decidimos que era algo tan importante que lo mantuvimos en la ley que vino después. Con lo cual hay que crear ese Consejo Económico de Recuperación Social y Económica de La Palma. Y además, en el próximo periodo de sesiones tengo planteada la comparecencia del viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, porque esto es un cargo, un órgano nuevo que se creó en esta legislatura, y hasta el día de hoy, que yo sepa, poco se ha escuchado de la labor que ha hecho. Entonces, entendemos que su presencia en este Parlamento debe producirse para explicar de qué manera se está trabajando por la Isla Bonita. En esa Comisión de Control de Radio y Televisión Canaria siempre ponemos de manifiesto y recordamos a la Administradora General que estamos hablando de medios de comunicación social financiados por todos. Y siempre suelo también ponerle de manifiesto esas peticiones que nos llegan a veces a la otra comisión de peticiones, en la que la ciudadanía siente que muchas veces la radio y televisión canarias no están siendo objetivas y recuerdan efectivamente que están financiadas con impuestos de los canarios. Hemos reclamado que la calidad de los contenidos debe ser una exigencia, que la ética profesional debe exigir que esos profesionales de la comunicación atiendan a un código ético rígido que vele por la información veraz y no la ocultación o silenciamiento de aquellos discursos que pronuncian personas que tienen tanto valor su opinión como las de otros, de aquellas personas que están o que estamos en contra de la Agenda 2030 o del multiculturalismo. Son opiniones interesantes que van cobrando valor y que es necesario que se den a conocer y que no se censuren. En Vox acabamos de aprobar un plan nacional para la vivienda que quiere recuperar una España de propietarios. Ahora la situación es realmente de emergencia habitacional, de hecho la tenemos declarada aquí en Canarias, y no puede ser que los jóvenes no puedan emanciparse, que haya gente viviendo en furgonetas, y ante esto pues estaremos muy vigilantes de ese nuevo plan de vivienda que entrará en principio en vigor en 2026. Nuestros guías están claras. Quiero mencionar ahora dos conceptos. En primer lugar, el principio de prioridad nacional. Parece ser que este nuevo plan va a atender a más sectores vulnerables. Nosotros queremos recordar que en ese registro de personas demandantes de vivienda asequible o de vivienda pública, hay muchos españoles, muchos cañaneros que llevan años esperando por una opción habitacional a la que debe darse respuesta. Y también querría indicar esa otra guía que nosotros tenemos, que es de la lucha efectiva contra la ocupación, para permitir y favorecer que todas esas más de 211.000 viviendas que hay vacías en Canarias sean puestas en alquiler, que sus propietarios no tengan ese miedo a que van a acabar destrozadas o van a tener que hacer frente a una serie de gastos de personas que, si son vulnerables, deberían ser atendidas por y desde lo público. Ha sido un orgullo en este periodo de sesiones defender los ideales de Vox, que son los ideales de cada vez más españoles y más canarios. Para mí ha sido una alegría ir viendo cómo desde un primer momento, a principio de legislatura, donde la gente que te conocía era temerosa a hablar de Vox y luego había mucha gente que no te conocía, pues ya cada vez son más quienes no tienen miedo a pronunciar nuestras siglas, quienes no tienen miedo a apoyarnos abiertamente,
y si no lo hacen abiertamente, lo hacen desde la buena voluntad que tienen, y creo que vamos por el buen camino. Hay mucha esperanza. Efectivamente es un verano que para muchos será complicado, los niños que no tienen acceso ni a un regalo en su cumpleaños, pues habrá algunos que lamentablemente quizás no puedan tener el verano deseado, pero creo que tenemos que tener esperanza, no perderla, y poco a poco, dentro de poco, será la posibilidad de votar, de dar nuestro voto en estas elecciones y de decidir qué futuro queremos para nuestras familias.